Bueno, mientras tanto le vamos a preguntar a Pablito. Pablo, vamos a hablar de la Corte. Decíamos, Tommy, al principio del programa que la Corte había anunciado determinadas fechas para tratar cuestiones importantes. Y esta, la que va a tratar mañana, Pablo, pone al gobierno en una situación al menos incómoda. 11.766 casos son los que estarían involucrados acá, que en términos de los 9 millones de jubilados que hay en la Argentina es poco. Lo que pasa es que estos casos van a tener impacto sobre otros casos, sobre otros juicios que están en curso. Entonces, se espera el fallo de mañana, la sentencia de mañana, con un gran temor por parte del gobierno y de quienes siguen las cuentas públicas. Esto podría afectar severamente la programación del ajuste. A ver, recordemos cómo es el fallo que se plantea mañana, sobre el que la Corte resuelve mañana, que es el que podría tener incidencia en tantos otros, ¿no? Que ya estén reclamando ante la justicia o que vayan a reclamar. Acá había un índice, todo el tema es la inflación, como siempre en la Argentina. El problema es que cómo procesás la inflación. Entonces había un índice para procesar esa inflación que fue reemplazado por otro. Ese otro índice que fue muy polémico, que los dos tienen siglas, ¿no? Se los conoce por siglas. Si lo medís de una forma o si lo medís de otra. Si actualizás de una forma, los saberes, o si lo actualizás de otra. Bueno, esos índices no son inocentes, sino que están pensados cada uno para una configuración de la economía determinada. Si crece el salario y baja la inflación, si sube la inflación y baja el salario. Cada pronóstico económico podría tener un índice a futuro distinto. Bueno, eso es lo que pensaron. Y lo que pensaron es que iba a bajar la inflación y subir el salario. Y ocurrió justo al revés. Entonces, como ocurrió justo al revés, el índice nuevo terminó siendo muy malo. Y los jubilados fueron a la justicia, hicieron, muchos, ¿no? Estos 11.000 fueron a la justicia, hicieron un juicio. El juicio fue a las distintas instancias judiciales. Llegó a la Corte. Llegó a la Corte. Claro, pero antes de llegar a la Corte, la Cámara de Seguridad Social le dio la razón al planteo. Entonces la Corte lo que podría hacer ahora es ratificar ese fallo. Lo que pasa es que en la interpretación de los detalles de cada uno de estos temas se juegan cientos de millones de pesos. Ahora, Pablo, el gobierno, en el caso de que la Corte ratifique el fallo de Cámara, ¿está en condiciones de hacer frente a algo que va a terminar incidiendo? Yo creo que en ese caso ya no solamente para los que hayan iniciado demandas, sino que va a ser para todos. Claro, en el caso de que la Corte diga que está mal calculado el índice. Me faltaría decirte algo fundamental, que es el contexto. El contexto es un sistema jubilatorio quebrado. Y a su vez eso hay que ponerlo en un contexto mundial. Todos los sistemas jubilatorios en el mundo están quebrados. O casi todos. Pero en la Argentina esto es muy grave porque nosotros no tenemos políticas de mediano y largo plazo en general. Entonces, bueno, vos tomás medidas y el que venga después que se arregle. La medida principal en este campo, en ese sentido, fue la incorporación de más de 2 millones de personas que no tenían los aportes en orden, y el kirchnerismo los metió adentro del sistema. Lo cual, desde el punto de vista, visto desde el punto de vista social, es una medida fabulosa. Es muy buena medida, que benefició a muchas personas que no tenían no podían, un ingreso después de haber terminado su tiempo de trabajo. Desde el punto de vista de las cuentas públicas es un desastre. Es un desastre. ¿Por qué? Porque es una medida de patas cortas en la cual vos tomás una buena medida, pero te importa un bledo quién la va a pagar después. Bueno, y ahora no hay quien la pague. Y estás en un contexto de déficit cero y de ajuste y de achique, ¿y cómo haces? Ahí te llueve esta sentencia de la Corte, todavía no llovió, va a llover mañana, llovió la sentencia de la Corte, y te va a producir probablemente un desbarajuste formidable. ¿De qué tamaño va a ser ese desbarajuste? Todavía no lo sabemos. Se dice que la votación fue 3-2, que hubo 2 votos en disidencia y que va a ser duro. Bien, muy bien, gracias, Pablito. Después seguimos con otros temas.